El Jueves Santo o Jueves de Servicio es el epicentro espiritual donde lo divino se inclina ante la fragilidad humana. Es el día donde el Rey del Universo se quita su corona, toma una toalla de sirviente y donde la festividad más sagrada para los judíos es reescrita para darnos un nuevo pacto. Para comprender la profundidad teológica y visual, vamos a sumergirnos a través de los grandes maestros del Renacimiento y el manierismo. A través del arte vamos a ver cómo los grandes maestros trataron de expresar la comunión, el amor y el servicio en este Jueves Santo. La noche antes de su crucifixión, Jesús se reunió con los apóstoles para celebrar la Pascua. La Pascua era una festividad que se celebraba por parte de los judíos para conmemorar el tiempo en el que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, como lo muestra Éxodo 12. La tradición exigía el sacrificio de un cordero cuya sangre en los postes de las puertas salvó a los primogénitos de Israel de la muerte. Asimismo, el consumo de hierbas amargas y pan sin levadura recordaba la prisa de la huida y la amargura de la esclavitud. Sin embargo, en medio de esta escena multisensorial, Jesús interrumpe la tradición para darle un nuevo significado a los elementos. Al tomar el pan y partirlo, declara: «Tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros es partido». Al tomar la copa de vino, exclama: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Al hacer esto, la Pascua judía se transforma. Ahora el pan simboliza el cuerpo de Cristo que será flagelado próximamente. Y el vino se transforma ya no solamente en un elemento de festividad y alegría, sino que simboliza la sangre que sería derramada por el Mesías para expiación de los pecados. Al hacer esto, el antiguo sistema de sacrificios queda obsoleto. Jesús se está presentando como el Cordero de Dios definitivo. Ya no es necesario nuevo sacrificio. El mandato de Jesús, haced esto en memoria de mí, no es solo una invitación a la nostalgia. Como lo advirtió el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 del 27 al 29. Participar de la Santa Cena de manera indigna, ya sea porque consideras que es un ritual muerto, porque te acercas con pecados ocultos o porque no entiendes el precio pagado, acarrea juicio. La Santa Cena en la iglesia es una experiencia inmersiva donde que volvamos a crucificar a Jesús, sino que se identifica su sacrificio y se celebra anticipadamente su regreso victorioso. En el Israel del siglo I, caminar con sandalias polvorientas pues era muy común. Hacía que lavarse los pies antes de entrar a un lugar o antes de recostarse fuera algo, pues una norma social que no se podía cambiar. Antes de recostarse o sentarse a comer se tenían que lavar los pies por una medida social e higiénica. Sin embargo, esta tarea humillante era únicamente guardada para los sirvientes de bajo rango. Esa noche de la cena en el aposento alto no había sirvientes. Y esa noche, mientras los apóstoles estaban peleando por ver quién iba a ser el mayor cuando estuvieran en el reino de los cielos, se negaron silenciosamente a asumir ese rol. Es entonces cuando el Hijo de Dios se levanta, toma una toalla y un lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Los escandaliza y exclama: «¡Jamás me vas a lavar los pies!». Jesús, mostrando la atención de la escena, le dice: «Ahora no lo entiendes, pero en el futuro lo vas a entender». Entonces Jesús le advierte a Pedro que si no lo lava no tendrá un lugar con él en el reino de los cielos. Y Pedro le dice que entonces ocupa un baño completo. Y aquí Cristo establece una cuestión teológica vital. Que está lavado solo necesita lavarse los pies, no necesita un baño completo. Esto hace una diferencia entre la justificación y la santificación. El creyente ya ha sido bañado, o sea, salvado por la fe. Pero al caminar en un mundo caído, lleno de pecado, acumula la suciedad diaria del pecado y ocupa lavarse los pies. O sea, un perdón continuo y un reconocimiento de tus pecados. En el reino de Dios, la grandeza no se da por estatus social o económico, sino por la disposición a humillarse, a perdonar y a servir a otros. Y la historia del arte nos ofrece dos visiones completamente distintas, pero complementarias de esta escena. Primeramente comenzaremos con la más famosa, la Última Cena de Leonardo da Vinci. Entre 1494 y 1498, en el refectario del convento dominico de Santa María, la Última Cena de Leonardo da Vinci es el triunfo del naturalismo y las perspectivas. Leonardo no eligió el momento de la institución de la Eucaristía, sino el instante de máxima tensión psicológica, el anuncio de la traición. Leonardo integra el traidor entre los comensales y desata un torbellino de reacciones. El dramatismo es palpable, pero la composición goza de una armonía inquebrantable gracias a la perspectiva total.
Todas las líneas de fuga convergen en el rostro sereno de Jesús. Un detalle brillante es Pedro, que sostiene un cuchillo en su espalda, anticipando el cómo se comportaría y reaccionaría unas horas después en el huerto de Getsemaní. Leonardo preside del halo de santidad místico que siempre se le ponía a los santos. En su lugar utiliza travesañas en el fondo para que la luz natural enmarque y glorifique a Jesús. Los apóstoles están agrupados de 3 en 3. Se sugiere que el grupo de la derecha, donde Da Vinci se autorretrató con Platón y Ficino, discuten la verdad de Cristo. Tomás señalando al cielo, Santiago extendiendo los brazos y Felipe llevando las manos al pecho evocan a la Santísima Trinidad. La obra sobrevivió a las tropas de Napoleón, que usaron la pared para prácticas de tiro, y a un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial en 1943 que la dejó a la intemperie. Ahora veamos la última cena de Tintoretto. 100 años después, el veneciano Tintoretto destruye la formalidad clásica de Leonardo para ofrecernos una visión deslumbrante, caótica y profundamente mística de la última cena. Tintoretto inclina la mesa brutalmente. Ya no somos espectadores distantes viendo una obra de teatro, somos invitados que acaban de cruzar la puerta para entrar a la habitación y cenar con Jesús. La escena está abarrotada de personas y cosas. Hay sirvientes, mujeres, un mendigo, un perro y un gato. Al incluir a personas de baja condición social, el artista recuerda que el cuerpo de Cristo fue quebrantado para todos. Como dice Rodolfo Palluccini, esta elección de tipos toscos sobrecoge al espectador al insertar el milagro supremo en la realidad más cotidiana, como si la cena fuera en tu casita. Al ocultar al traidor, el artista nos advierte que cualquiera de nosotros podemos ser el traidor y la semilla del pecado está en todos. Pero aún así la gracia de Dios es tan grande que seguimos siendo invitados a la mesa y estamos por entrar. Ahora veremos el mismo artista, pero con la escena del lavatorio de pies. La exploración de Tintoretto sobre los eventos del Jueves Santo alcanza otro pico en su obra El lavatorio de los pies. La pintura es asimétrica y atectónica. A primera vista resulta extraña, con un perro en el centro y un apóstol tirado cómicamente en las calzas de otro. Jesús y Pedro están desplazados a la extrema derecha. El Tintoretto dominaba la perspectiva geométrica mediante el enlosado y las columnas que fugan hacia un arco del triunfo y un canal veneciano. El fondo de la composición sitúa una pequeña escena en la penumbra, la última cena. Cronológicamente es un evento posterior, pero teológicamente es inseparable uno de otro. Nos está diciendo que el lavatorio, la purificación, la humildad y el servicio es el requisito indispensable antes de acercarse a la comunión eucarística. Al terminar de ver estas obras, la pregunta de hoy no es qué obra te gustó más, sino cómo vamos a plasmar lo que Dios nos ha enseñado y las muestras de servicio en nuestro día a día. Dios se hizo siervo para demostrarnos que la grandeza no está en quién se sienta primero y a la cabeza en la mesa, sino quién se para primero a servir a los demás. Espero que este Jueves Santo no se quede solamente en una expresión artística, sino que se convierta en un estilo de vida para todos. Que al final del día la única obra y pintura que vamos a llevarnos al cielo es cómo llevamos nuestra vida,